Ok, vamos a recordar que la función de transferencia de un sistema de control o GDS es igual a un número complejo que tiene una parte real y una parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo dibujamos, lo graficamos, esta es la parte real, el eje de la parte real, esta es la parte imaginaria, ¿verdad? Podemos decir que tenemos un número complejo, que es este, le vamos a llamar, le llamamos S, ¿verdad? Que es igual a J omega, ¿verdad? Y que es una parte, que es un número complejo. Tenemos la parte real X y la parte imaginaria Y. La parte real la vamos a graficar en el eje horizontal. ¿Sí? Tenemos un valor aquí de X y aquí un valor de Y. ¿Sí? Si nosotros graficamos este número complejo, podemos decir que es un vector que sale del origen y llega a este punto. Este número complejo, que está dado por dos puntos, X y Y, en el plano cartesiano, también se puede definir como el ángulo y la magnitud le vamos a llamarle de G de S, ¿no? O de G de J omega. G de J omega. Como la magnitud de G de J omega. ¿Sí? Entonces, decimos que nuestro número complejo, que es nuestra función de transferencia, está trabajando aquí así. Entonces, si nosotros tenemos estos valores de X y Y, podemos calcular el ángulo, que va a ser igual a la tangente de este ángulo. Tangente de este ángulo va a ser igual a la parte imaginaria sobre la parte real. ¿Sí? Ese sería el ángulo. Si nosotros despejamos esto, pues tendríamos que el ángulo sería igual a la tangente inversa de esto, ¿no? Y en la magnitud de G de J omega sería igual a la raíz cuadrada de la parte real y la parte imaginaria. Esa sería la magnitud. Entonces, con estos conceptos, nosotros vamos a trabajar el diagrama de Nyquist. ¿Sí? Este diagrama que nos están diciendo precisamente que es esto, cuando nosotros al sistema, este es nuestro sistema con la función GDS, le inyectamos una señal sinusoidal donde le variamos la frecuencia. A la salida también vamos a tener una señal sinusoidal, pero puede ser que la fase y la amplitud varíen. Al ir variando la frecuencia, vamos a ir variando, en este caso el ángulo sería la fase de nuestra señal, el desfasamiento, y la magnitud pues sería la amplitud de nuestra señal de salida, esta magnitud. Entonces, al ir variando la frecuencia de la señal de entrada, esto va a ir variando tanto la magnitud de este vector como el ángulo. Y entonces, al ir variando la frecuencia, se va a ir moviendo este vector y va a ir disminuyendo de valor o incrementándose dependiendo del sistema. Vamos a analizar un sistema de primer orden.
El sistema de primer orden, su forma general es igual a 1 sobre S tau S más 1. ¿Se acuerdan? Tau S más 1. Donde tau es la constante de tiempo. Este sistema también tiene una frecuencia, omega, una frecuencia, podríamos decir, natural, que es igual a 1 sobre la constante de tiempo. ¿Sí? También se puede expresar así. Por ejemplo, si nuestra constante de tiempo fuese 2, omega es igual a 1 sobre 2, esto sería igual a 0.5 radianes sobre segundo. Que también lo podemos ver aquí. Si esto fuera igual a constante de tiempo vale 2S, para ponerlo en términos de polos y ceros, bueno, los polos de aquí, el polo de aquí sería, dividimos entre 2, sería 1 sobre ds más 2, así, ¿sí? 1 sobre ds más 2. ¿Sí? Este sería el polo de esta función sería en menos 2. ¿Sí? Ese sería el polo de esa función de transferencia. Bueno, entonces, ¿cómo se comportaría el diagrama de Nyquist aquí? Le inyectamos la señal sinusoidal y se va a ir moviendo nuestro vector, nuestra función, nuestro número complejo más que nada, ¿no? Entonces, vamos a borrar esto nada más era para recordar ciertas cosas, ¿no? Bueno, entonces, si nosotros queremos encontrar la parte real y la parte imaginaria para poder construir graficar nuestro número complejo como está aquí, pues tenemos que separar la parte real y la parte imaginaria de esta función de transferencia. ¿Sí? Para hacer eso, nosotros vamos a multiplicar a sustituir, lo primero que hacemos es sustituir S por J omega. Entonces quedaría G de J omega sería igual a 1 sobre J omega tau más 1, ¿no? Y ahora multiplicamos arriba y abajo por el complejo conjugado. ¿Sí? Entonces multiplicamos arriba sería el complejo conjugado de esto, sería 1 menos J omega tau, y aquí abajo sería 1 menos J omega tau. ¿Sí? Al desarrollar esto nos quedaría que G de J omega, todo esto, o sea, multiplicamos de acá, nos quedaría arriba 1 menos J omega tau, y abajo se multiplicarían estos y nos quedaría, lo voy a poner para que lo tengan, ¿no? 1 menos J omega tau más J omega tau más omega cuadrada tau al cuadrado. ¿Sí? Así nos quedaría. Estos serían, y G de J omega nos quedaría arriba 1 menos J omega tau sobre 1 más omega cuadrada tau cuadrado. ¿Sí? Así nos quedaría. Entonces ya separamos la parte real y la parte imaginaria. La parte real sería 1 sobre 1 más omega cuadrada tau cuadrada, y la parte imaginaria sería menos J omega tau
tau sobre 1 más omega cuadrada tau cuadrada. Y ese es nuestro número complejo, la parte real y la parte imaginaria, y con esto ya podemos construir nuestro diagrama de Nikeds. ¿Sí? Ahora, ya dijimos que para calcular la magnitud de este vector, que va a ir variando conforme vaya variando conforme vaya variando la frecuencia, aquí tendríamos que, para calcular vamos a usar para calcular la magnitud, esta expresión, y para calcular el ángulo, esta expresión. ¿Sí? Entonces, para la magnitud nos quedaría raíz cuadrada de 1 más omega cuadrada tau cuadrada. ¿Sí? Para un sistema de primer orden. Si sustituimos esto ahí, y nos quedaría esto. Y para el ángulo tendríamos que sería menos tangente inversa de omega tau. Así nos quedaría. ¿Sí? Entonces nos quedaría esto, ¿sí? Esto háganlo para que vean que si sale esto. Si no, véanlo en el libro 2 de control. Ok. Entonces, ya teniendo esto, nosotros podemos graficar. Podemos graficar nuestro diagrama de Nikeds para los sistemas de primer orden. Podemos ver para los sistemas de primer orden cómo se va a desempeñar la gráfica de Nikeds. Entonces, me voy a poner la fórmula. La magnitud de G de J omega sería igual a 1 sobre 1 más omega cuadrada tau cuadrada. Y el ángulo sería igual a menos tangente inversa de omega t. ¿Sí? Para graficar este diagrama de Nikeds, vamos a ir, se acostumbra a manejar unos puntos específicos.